A nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena y del suyo propio, para presentar un proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de destino de bienes abandonados. Adelante, con su venia, senador. señor presidente, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Para el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, nos resulta muy importante presentar esta iniciativa que hacemos conjuntamente el senador Ricardo Monreal y un servidor. Pido, señor presidente, que como esta es una iniciativa larga, se inscriba íntegra en el diario de debates. Y le pido por favor que así se incluya. Lo que deseamos es darle una total importancia al uso eficiente de los recursos y construir una auténtica austeridad republicana en el ejercicio de gobierno, que permee en todos los ámbitos poderes públicos y órdenes, fortaleciendo a su vez diversas áreas de vital importancia como es la prevención del delito. Por ello, debemos realizar un cambio de visión para que en el caso de la seguridad y la justicia se fortalezca y privilegie la prevención y se combatan las causas que invariablemente han ido dejando sin oportunidades a muchos de quienes finalmente son procesados y sentenciados por nuestro sistema penal. Por ello, y atentos a nuestros principios fundacionales, debemos velar porque se privilegie la prevención social de la violencia y la delincuencia sobre la represión. En este contexto, actualmente en el ámbito penal, tanto en la persecución de los delitos como en la administración de justicia, existen dos figuras mediante las cuales, seguido un procedimiento, el Estado mexicano se allega de bienes y recursos provenientes de una actividad ilícita. Una de corte predominantemente ministerial, denominada abandono de bienes asegurados, y otra de talante jurisdiccional consistente en el decomiso de bienes, figuras legales de las que nos ocuparemos en esta iniciativa. En el Código Federal de Procedimientos Penales se dispone que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, estos serán destinados a la compensación subsidiaria a las víctimas de delitos, tal como lo dispone la Ley General de Víctimas. En este contexto, se observa que en primer término debemos prevalecer la satisfacción de la reparación del daño a la víctima conforme el marco constitucional vigente en su numeral 20, apartado C, fracción cuarta. Y una vez garantizado este derecho, el legislador secundario está en posibilidad de buscar las mejores alternativas para dar destino a los recursos sobrantes. En efecto, tales alternativas han sido plasmadas en la legislación secundaria actualmente, como hemos señalado, para que los recursos provenientes del decomiso sean entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas, y en el caso del abandono, a favor de las Procuradurías. Es así que nos encontramos ante la inaplazable necesidad, pero también ante la inigualable oportunidad de priorizar la prevención social de la violencia y el delito, con el fin de relanzar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y fortalecer las labores de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo. En este contexto, la presente iniciativa busca dar un cambio de timón, llevando los recursos no a las autoridades persecutoras y sancionadoras de las conductas antisociales, sino a las encargadas de la educación y el bienestar, y continuar canalizando recursos a la Secretaría de Salud, atendiendo previamente el tema de las víctimas a través del fondo correspondiente. Aclaro que con la presente propuesta no se vulnera de manera alguna la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, dado que los recursos derivados de los decomisos son independientes al presupuesto, el cual queda intacto. En congruencia con lo anterior, lo conducente es diseñar instrumentos, realizar reformas y por todas las vías fomentar el fortalecimiento de la prevención y el combate a las causas que originan el delito, y no centrar los esfuerzos del gobierno únicamente en el combate a dichas conductas una vez que éstas son realizadas. Por ello, en la presente iniciativa se hace énfasis en canalizar recursos a la prevención social de la delincuencia, combatiendo las causas generadoras de las conductas contrarias a la norma penal antes que reprimirlas. De ahí
que paralelamente a contemplar que los recursos derivados del abandono de bienes asegurados y el decomiso se canalice a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, y proponiendo abstraer de dichos recursos a las Procuradurías y al Poder Judicial de la Federación, reafirmando con taxativa claridad la preeminencia que en este contexto tienen las víctimas u ofendidos del delito en cuanto a la reparación del daño y la compensación subsidiaria a las víctimas cuando éstas no hayan sido reparadas, por lo que se plantea concretamente que los recursos obtenidos sean asignados por enajenación y abandono derivado de los procedimientos penales sean asignados a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar y sus equivalentes en las entidades federativas y se enfoquen preponderantemente a la prevención social de la delincuencia mediante la educación, particularmente de jóvenes y menores de edad, al combate a la pobreza y las adicciones. En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes iguales a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o de sus equivalentes en las entidades federativas según corresponda y no en favor de la Procuraduría General de la República o de las equivalentes en las entidades federativas. Que la autoridad judicial, en caso de decomiso de bienes, el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o a sus equivalentes en las entidades federativas. Que el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalice a la implementación de políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y las adicciones. Que dejen de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las entidades federativas. En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar también el Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar Social y no como de manera genérica se establece actualmente en favor del Gobierno federal. Que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales continúen siendo destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la Ley General de Víctimas y que los recursos restantes o su totalidad se entreguen en partes iguales al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República. Se prevé reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para efectos de eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales. Se mantiene para sí dicho fondo todas las demás fuentes de ingreso con las que actualmente cuentan. En cuanto al régimen transitorio, se plantea que esta propuesta entre en vigor el 1 de enero de 2019 a efecto de ajustarnos al ejercicio fiscal de esa anualidad. Quiero agradecer a los compañeros senadores Miguel Ángel Navarro, Susana Harp Iturribarría, José Narro Céspedes, Casimiro Méndez Ortiz, Salomón Jara Cruz, Lucía Virginia Mesa Guzmán, Griselda Valencia, adherirse a esta propuesta. Y a todos decirles que estamos compañeros ante la cuarta transformación de México. El pueblo ha depositado su confianza en nosotros, por lo que no podemos permitir ya más que el futuro de los jóvenes vea cancelada cualquier oportunidad de movilidad social y de una vida digna y en paz. Que nos quede muy claro, no podemos seguir hipotecando el futuro de nuestros jóvenes. Démosle las herramientas que les permitan un mañana con esperanza, con paz y oportunidades. Dotemos a nuestra sociedad de las herramientas eficaces para el desarrollo y una vida con justicia y oportunidades para todos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Se adhiere a esta iniciativa la senadora Freida Maribel Villegas Canché. También el senador Emilio Álvarez y Casa y la senadora Patricia Mercado. Muchas gracias. Recoja la secretaría las firmas, por favor. También la senadora Rocío Abreu, la senadora Covarrubias y la senadora Ana Lilia Rivera.
Muchas gracias. Pasamos al apartado de proposiciones con punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿No se encuentra? Está enferma. Bien. Gracias. Entonces, tiene la palabra la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que a través de la Secretaría de Educación Pública se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante. Con su venia, presidente. Buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros senadores. La educación de nuestro pueblo es un pilar fundamental para la cuarta transformación de nuestro país. Y nosotros como representantes populares tenemos la obligación de defender el derecho a la educación de nuestros jóvenes. Vengo a esta tribuna a defender ese derecho, porque en estos momentos hay 10 universidades públicas en el colapso financiero y esto afecta a más de 600,000 universitarios de manera directa. Estamos hablando de las universidades públicas de los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Estado de México y la de mi estado de Morelos, que enfrentan un déficit por más de 19,000 millones de pesos. Hoy sostuvimos un encuentro con los rectores de esas 10 casas de estudios en las que nos expusieron la problemática financiera por la que atraviesan sus respectivas universidades. Y en el panorama no es halagador. En los próximos meses se agravará su situación financiera. Y por ello tenemos que reflexionar. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Que no se nos olvide esta máxima. ¿Cómo queremos competir frente al mundo si tenemos universidades débiles en su operatividad? México tiene que estar a la vanguardia en la competitividad universitaria, en la investigación, en la ciencia y la tecnología. Tenemos que trascender, pero no lo vamos a lograr si tenemos universidades en crisis financieras que ponen en riesgo la preparación de nuestros jóvenes. Tenemos que rescatar a nuestras universidades del colapso financiero en las que están sumergidas. No permitamos que la crisis económica se convierta en una crisis social y política que derive en ingobernabilidad. Esto no debemos permitirlo porque estamos hablando del futuro de nuestro país, del futuro de Morelos y de miles de jóvenes que verán afectado su derecho a la educación. Lamentablemente, es que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se nieguen a reconocer las plantillas de académicos e investigadores que están atendiendo un incremento de la matrícula de estudiantes. Esta problemática es común en todas las universidades que están sumergidas en esta crisis financiera. La falta de suficiencia presupuestal ha provocado que las 10 universidades hayan caído en adeudos al SAT, Infonavit, así como el pago de cuotas al Seguro Social e ISSSTE. Por si fuera poco, han dejado de cumplir con el pago a proveedores y distintos acreedores, corriendo el riesgo de que ahora se dejen de pagar los salarios de los trabajadores administrativos y académicos. Compañeras y compañeros senadores, es fundamental que en este proceso de transición política que vive México, el gobierno federal sea sensible y actúe con responsabilidad, porque está en sus manos atender el problema financiero que enfrentan las universidades ya mencionadas. Por ello, hoy vengo a presentar a su consideración el punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública se resuelva el rescate financiero de nuestras universidades públicas. Exigimos a la Secretaría de Hacienda libere los recursos que han sido aprobados y que por razones que desconocemos siguen congelados, afectando en consecuencia la operatividad de las universidades. Por cierto, esta estrategia financiera se construyó y acordó desde hace varios meses y hasta el momento no tenemos una explicación del por qué se ha retrasado la entrega de estos recursos por parte del gobierno federal.
Insisto, la transición política no debe ser pretexto para negar el derecho a la educación de nuestros jóvenes morelenses y del país. Vayamos juntos al rescate financiero de las universidades públicas. Por tanto, los convoco a evitar que la crisis financiera se convierta en una crisis política y de ingobernabilidad en los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Estado de México. Agradezco a las y los senadores José Narro Céspedes, Lidia Margarita Valdés Martínez, Rubén Rocha Moya, Miguel Ángel Navarro Quintero, Salomón Jara Cruz, Susana Harp, Cristóbal Arias Solís y Ricardo Auet, quienes se adhirieron a la presente proposición. Desde ahora, desde este momento, hay que defender el futuro de México y cambiar la realidad por el bien de nuestros jóvenes y por el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Perdón, se me olvidó incluir a nuestro presidente también, el senador Martí Batres, que nos estuvo acompañando en la mañana. Gracias. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Miguel Ángel Mancera. Presidente, para sumarnos también como grupo parlamentario del PRD a esta petición. Ahí en la reunión estuvo también nuestro compañero Antonio García, entonces así es. Nos sumamos, por favor. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Giovanna. Muchas gracias, presidente, para solicitar igualmente suscribir este punto de acuerdo. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Radamés Salazar. Me adhiero a la propuesta. Gracias, presidente. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Imelda Castro. No, perfecto. Sonido en el escaño de la senadora Beatriz Paredes. Para adherirme al punto de acuerdo, por favor. Muchas gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Blanca Piña. Se adhiere la senadora Blanca Piña. Hay que revisar su sonido. Sonido en el escaño del senador Javier May. Para adherirme a la propuesta de la senadora. Muchas gracias. Sonido en el escaño de Daniel Gutiérrez Castorena. Suscribimos ese punto de acuerdo. Gracias. Sonido en el escaño del senador Gilberto Herrera. Adherirnos totalmente a la iniciativa de nuestra senadora. Gracias. Sonido en el escaño del senador José Narro Céspedes. Sí, estuve en la reunión y nos adherimos al punto de acuerdo que presentó la senadora Lucy Mesa. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Antonio García Conejo. Ya lo expresó mi coordinador, igual adherirme, y sobre todo se acordó que se iba a formar una comisión plural, señor presidente. Comisión plural de senadores para darle seguimiento al tema, porque es un tema de mucha trascendencia nacional. Muchas gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Covarrubias. Se adhiere la senadora Covarrubias. Sonido en el escaño de la senadora Citlali Hernández. Igual, en el mismo sentido, solicitarle si me permite suscribir. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para adherirme a esta iniciativa que me parece vital y además de una situación muy crítica en algunas universidades, presidente. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Nancy de la Sierra. Sentido, presidente. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría recoja las adhesiones, por favor. Pasamos al siguiente punto. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Kenia López Rabadán para presentar a nombre propio y de la senadora Xóchitl Gálvez y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta a tomar las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra mujeres en el estado de Chiapas.
Muchas gracias, presidente. Quiero Adelante, por favor. agradecer, por supuesto, a la senadora Xóchitl Gálvez y a todas mis compañeras del Partido Acción Nacional, quienes desde el fin de semana que nos enteramos del hecho a propósito del tema de las mujeres de Chiapas hemos estado en comunicación y hoy al parecer estamos construyendo un acuerdo con las demás senadoras de los distintos grupos parlamentarios a efecto de que encontremos cauce a este tema, que si bien es cierto es un tema lamentable y que se está llevando a cabo en Chiapas, pues también es algo que se necesita visibilizar en todo el país. Como mujer lamento profundamente que los derechos político-electorales de las mujeres chiapanecas estén siendo violentados en manos de quienes deberían protegerlos. Como legisladora lamento que en Chiapas la ley se esté utilizando fraudulentamente para engañar a los y a las ciudadanas, incluso hasta que parezca que la ley se encuentra subordinada a quienes ostentan hoy el poder en aquella entidad. Con esto queda claro que el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sigue limitado, compañeras y compañeros, en diversas partes de nuestro país. Este Senado de la República está obligado a fijar una posición que dé certeza a las mujeres y a la sociedad de este Estado tan querido. A mediados del siglo pasado, las mujeres exigíamos nuestro derecho a votar y a ser votadas. Hoy en día las mujeres enfrentamos un nuevo rostro de violencia. Se trata de la violencia política en razón de ser mujeres. De acuerdo con el INE, se tiene conocimiento de 27 casos de mujeres a cargos de diputaciones locales y 25 cargos de mujeres a regidoras por el principio de representación proporcional, sumando así 52 casos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres en Chiapas. Destaca la renuncia de todas las mujeres que integran a la planilla del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Mazatepec para ocupar una regiduría de representación proporcional. Igual ocurrió en frontera Comalapa por parte de la planilla de otros partidos distintos. En Suchiapa, con la planilla de Podemos Mover a Chiapas. En Pichucalco, la de la candidata electa síndica del partido Chiapas Unidos. Así también en Tuxtla el Chico, 6 mujeres de la planilla del partido Chiapas Unido, en el que se aceptan dichas renuncias con este motivo, evidentemente, de que no haya representación femenina. Igualmente renunciaron las candidatas electas a una diputación locales y propietarias por buscar un espacio en las 4 circunscripciones de la entidad federativa. Chiapas se divide en 4 circunscripciones y en todas y cada una de ellas hay renuncias de mujeres para ceder sus espacios a hombres. Es de resaltar que tolerar la violencia política en razón de ser mujeres no solamente violenta principios constitucionales, sino también convencionales en materia de democracia paritaria, progresividad, inclusión, igualdad, entre muchos otros. No es la primera ocasión que en Chiapas se viven violaciones graves al sistema electoral nacional y evidentemente es necesario que hoy este cuerpo colegiado defina una posición clara, no solamente para las mujeres y los hombres que viven en Chiapas, sino para todo el país. Por lo anterior, a nombre de mis compañeras del Partido Acción Nacional y de las distintas compañeras de los grupos parlamentarios que se han sumado a este proyecto, proponemos al Pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, presidente. Esto es, que se debata en este momento y en su caso se apruebe con los siguientes considerandos. Primero, con los siguientes resolutivos. Primero, solicitamos exhorte al organismo público local electoral en Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a que tome las medidas necesarias, inclusive la realización de nuevos comicios, a efecto de que no se tolere la violencia política en razón de género contra mujeres por parte de diversos partidos políticos de dicha entidad.
Segundo, se exhorte al Instituto Nacional Electoral para que, de conformidad con sus atribuciones, supervisen que se encuentren realizándose las acciones necesarias que suspendan la violencia política en razón de género contra mujeres en Chiapas. Y en caso de no ser así, ejerza la facultad de atracción por la trascendencia del caso. Tercero, solicitamos al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas inicien procedimientos ordinarios sancionadores por violaciones graves. Y quiero decirle, señor presidente, que hemos logrado construir, este tercer punto lo establece en la publicación de la Gaceta de hoy, pero hemos tratado de construir una tercera propuesta que me permito poner a su consideración y quedaría en estos términos, y les pido por favor a las compañeras y compañeros que a efecto de poder acompañar esta propuesta puedan observar el acuerdo. Sería: tercero, el Senado de la República solicita al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas inicien procedimientos ordinarios sancionadores por violaciones graves y sistemáticas, y en caso de que dichas violaciones graves violenten los derechos políticos de las mujeres, los partidos políticos que así lo realicen, y en caso de las violaciones graves por parte del Partido Verde Ecologista de México y los demás partidos políticos que así lo realicen, se les aplique una sanción, incluso que pueda llegar hasta la pérdida del registro como partido político nacional y local en Chiapas. Cuarto, el Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en uso de sus atribuciones legales, establezca sanciones ejemplares en contra de los partidos políticos que han propiciado estos actos violatorios de derechos y establezca las reglas necesarias para evitar que esas prácticas de simulación ocurran nuevamente. Dado en el Salón de Sesiones a 11 de septiembre. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Perdón, vamos a someterlo a consideración de la Asamblea de si es de obvia y urgente resolución, y si es así, damos la palabra. Adelante, sonido en el escaño de la senadora Malú Mitchell con objeto de adherirse. Sí. Senador, compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario de Morena hemos tomado en cuenta esta reconsideración que ha hecho la senadora Kenia, nos hemos puesto de acuerdo en la redacción, nos sumamos a esta propuesta de la tercer párrafo que ha propuesto, y personalmente queremos adherirnos, sumarnos, confiar en que será de obvia resolución y que no será un tema abandonado y archivado, y sobre todo decir que hemos presentado un punto de acuerdo la senadora Patricia Mercado. No hemos podido hablar con la senadora Ruiz Massieu, pero supongo que nos podemos sumar todas y retiramos el punto de acuerdo y nos sumamos a este. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Malú Mitchell. Tal como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta. ¿Existe algún senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra? Si no es así, consulte la Secretaría a la Asamblea
en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel para presentar a nombre propio y de los senadores Emilio Álvarez y Casa, Manuel Añorbe Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, un punto de acuerdo en materia de trata de personas. Adelante, senadora. Señor presidente. Adelante, senadora. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros. Quiero agradecer a los senadores firmantes de este punto de acuerdo y subrayar que se han sumado a él el senador Ricardo Monreal, el senador Miguel Osorio Chong, el senador Rafael Moreno Valle, además de quienes lo habíamos suscrito con anterioridad. La propuesta que sometemos a su amable consideración tiene como propósito el que este Senado multiplique su participación para lograr erradicar el gravísimo problema que aqueja a quienes son víctimas de la trata de personas. La trata de personas está tipificada como un delito de extraordinario peso por el Protocolo de Palermo, que señala que se entiende por trata de personas la captación, transportar, trasladar, acoger o recepcionar de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta problemática, que es una plaga que aqueja al mundo entero, en nuestro país tiene diferenciación por regiones, por estrato económico y por circunstancias de contexto. En ese sentido, se reconoce que las causas existentes para la trata de personas, especialmente de menores de edad, son múltiples y en el caso mexicano se expresan en diferentes modalidades. Este punto de acuerdo se vincula específicamente con la trata de menores de edad para la explotación sexual en la región de los estados de Tlaxcala, de Puebla y en la Ciudad de México, así como en las zonas fronterizas del país. Por eso aprecio especialmente el que los legisladores de origen tlaxcalteca hayan suscrito este punto de acuerdo. Ciertamente, en los últimos años, ante la agudización de la problemática, ha existido un esfuerzo mayor de las autoridades para atender el tema, aunque lejos está de erradicar este grave delito. De allí que sea pertinente que el Senado de la República participe
como responsable de la cohesión del Pacto Federal y coadyuvante del desarrollo de las entidades federativas, para revisar si las decisiones de carácter legislativo en las que el poder que representamos realizó una aportación sustantiva para normar la atención de este problema han tenido consecuencias suficientes. En ese sentido, consideramos evidente que en lo que al marco jurídico compete, la Federación, los estados mencionados y la Ciudad de México han tenido importantes avances en concordancia con los instrumentos internacionales en la materia, el Protocolo de Palermo al que ya me referí. Sin embargo, nosotros debemos recordar que la acción legislativa tiene que acompañarse de un conjunto de políticas públicas y de participación social que hagan posible incidir en la transformación de la realidad y en la superación de problemáticas tan devastadoras como lo es la trata de personas menores de edad con propósito de explotación sexual. Por lo antes expuesto, estamos sometiendo a su consideración los siguientes puntos de acuerdo. Primero, que se convoque a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de los estados de Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México para que presenten ante las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Seguridad Pública las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en los espacios de su jurisdicción. Segundo, que se convoque a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Procuraduría General de la República para que expliquen ante las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública cuáles son las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en nuestras fronteras, tanto para connacionales como para extranjeros que son víctimas de este grave delito. Tercero, que se instruya a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la colegisladora para que en uso de sus facultades realicen las reformas legislativas, las estrategias de presupuestación y de seguimiento y evaluación para garantizar las políticas públicas que sean efectivas en el propósito de erradicar la trata de personas en México. Compañeras y compañeros senadores, es dramática la terrible circunstancia cuando uno atraviesa algunas de las zonas de venta en la Merced y hay una niña, una adolescente colocada en algún rincón ofreciendo sus favores sexuales. Es terrible cuando uno se encuentra con un antro en la carretera Tlaxcala-Puebla, vía Chautempan, y sabe que en ese lugar trabajan menores de edad forzadas incluso por sus familiares. Es un problema de seguridad pública, pero también es un problema de conciencia. Yo les invito que con el compromiso de su conciencia, este Senado de la República sea un adalid contra la trata de personas, contra la trata de menores de edad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes. Nos adherimos también. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. Senadora Susana Harp, sonido en su escaño. Nos sumamos a nombre de Morena a este Gracias. punto. Gracias. Senador Miguel Ángel Navarro, sonido en su escaño. Se suma el senador Miguel Ángel Navarro, senador Juan Manuel Cepeda, sonido en su escaño, por favor. Sumarme, pero puntualizar, es un problema nacional, ojalá en comisiones se pueda agregar, este es un problema nacional, hay que combatirlo en todo el país. Gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Gracias. Para adherirnos todos los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias. Senadora Alejandra León Gastelum, sonido en su escaño.
Se adhieren los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Senadora Josefina Vázquez Mota. Presidente, nosotros también nos adherimos a esta propuesta y la acompañamos de manera no solamente solidaria, sino con mucho compromiso. Muchas gracias. Senadora Verónica Delgadillo. A nombre de mis compañeros, solicitar la adhesión a este punto de acuerdo. Gracias, senadora. Senadora Alejandra Lagunes. Presidente, pedimos adherirnos como grupo parlamentario a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Senadora Lili Telles, sonido en su escaño, por favor. Puedo solicitar que a esa propuesta se agregue el Estado de Chiapas y que sus autoridades también rindan cuentas sobre la trata en el Estado de Chiapas. Se puede hacer ya en la discusión del dictamen en las comisiones, se puede hacer esa modificación. Gracias, senadora. Senador Miguel Ángel Mancera. Presidente, por el efecto de que el grupo parlamentario del PRD se adhiera a esta propuesta, en el entendido de que pueda en comisiones considerarse que sea nacional, dado que es de relevancia nacional e incumbe a todos los estados este combate al delito de trata. Muchas gracias, senador. Bien, la senadora Antares Vázquez y el presidente también se adhieren. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Tiene el uso de la tribuna la senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a revocar la autorización respecto de la entrada en vigor de los incrementos a las tarifas relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras, señores, senadoras, senadores. Hoy es el cuarto día de una medida concedida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha propiciado la indignación de miles y miles de mexicanos y que se resume básicamente con el aumento del costo de las casetas, que es el aumento en el costo de la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura, lo que pagan los ciudadanos por cruzar nuestro país. Este aumento se dio después de que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos giró instrucciones a Caminos y Puentes federales para que así fuera. Eso quiere decir que desde el pasado 7 de septiembre, las tarifas de peaje de 37 autopistas y libramientos, 37 de ellos, también de 3 puentes nacionales e internacionales, subieron en un pago de 12% hasta el 18%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente vamos a terminar este sexenio con un casetazo. Y para que se den una idea de lo que me refiero, les voy a poner algunos ejemplos de los incrementos que tuvo el costo del peaje. Por ejemplo, lo que se paga de México a Querétaro tuvo un incremento de más del 12%. Pasó de 148 pesos a 166 pesos. Lo que se paga de la autopista México-Puebla, una autopista que ustedes saben que es muy importante, especialmente para la Ciudad de México, aumentó en un 17%, de 141 pesos a 165. También la tarifa de libramiento Sur 2 de Reynosa, que tuvo el incremento mayor, que fue del 200%. Si nos ponemos a calcular con estos aumentos, que son totalmente injustificados, nos podríamos dar cuenta que cruzar este país es altamente costoso. Un mexicano, un transportista que quiera ir desde Tijuana hasta Cancún va a pagar 22,000 pesos solo en casetas. ¿No les parece absurdo? Y miren, nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que este aumento de la noche a la mañana, que va del 12 al 18% en la red de carretera, de verdad es excesivo. Pero no solo es excesivo, sino también es injusto e insostenible por 2 razones fundamentales. La primera, porque en lo que va de este sexenio,
El precio de la gasolina casi se ha duplicado. Hay que recordar que al principio pagábamos un poco más de 10 pesos por litro de Magna y hoy estamos pagando cerca de 20 pesos por litro. Por otro lado, es insostenible porque el salario en este país sigue siendo precario. Miren, de acuerdo al INEGI, del 2013 al 2016, el aumento real del salario mínimo fue del 2.6%. Ahora contrastemos con otros incrementos que les acabo de mencionar, que incluso en la glosa de la mañana les decía, sube todo, sube la gas, la gasolina, suben las casetas, pero lo que no sube en este país es el salario. Por eso el día de hoy la bancada de Movimiento Ciudadano es que presentamos un exhorto. Primero, para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cabe decir que es el responsable del socavón, eche atrás el casetazo y que además revoque la automatización que dieron para el aumento de cuotas en todas las casetas de este país. Segundo, para que el director general de Caminos y Puentes Federales transparente los ingresos en los últimos 2 años por el cobro de cuotas en el aprovechamiento de los caminos y puentes federales, por una simple y sencilla razón. No puede haber incrementos si nosotros no conocemos cuánto ha ingresado por ese concepto y si además no sabemos en qué se gasta ese dinero. Los mexicanos, las mexicanas merecemos saberlo. Y hoy también pongo a su disposición un tercer punto, distinto al que fue circulado con ustedes en el orden del día, para incorporar la solicitud de comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, para que venga al Senado, para que nos dé explicaciones. También queremos aprovechar para que ese punto se incorpore a la discusión de la Junta de Coordinación Política el día de mañana en su orden del día. Porque miren, no solo podemos unirnos para dar este esfuerzo conjunto, para dar reversa al casetazo, sino también porque esta es una gran oportunidad para abrir una discusión que se ha mantenido en total opacidad y es el tema que se refiere a las concesiones carreteras. En este Senado tenemos que entrarle a la discusión, saber cuál es el estado que guardan los caminos y los puentes federales, saber también cómo se concesiona en este país. ¿Cómo se concesiona? ¿A quiénes se concesiona? ¿Bajo qué procesos y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los criterios que se establecen para poder dar las concesiones? Miren, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que mientras la seguridad de las carreteras no mejore, que mientras sigamos teniendo gasolinazos, mientras sigamos teniendo un salario que es mínimo y que no es un salario digno, no puede haber un aumento a las casetas. Por eso hoy ponemos a consideración de todos ustedes este acuerdo, porque estamos convencidos de que no hay condiciones ni hay razones suficientes para que en este país aumente el costo de las casetas. Por eso hoy los senadores de Movimiento Ciudadano decimos alto y claro, no al casetazo. Es cuento. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y se concede el uso de la palabra al senador. ¿Con qué objeto, señor senador? Para adherirse, sea tan amable la Secretaría de tomar nota, que por cierto es la propia senadora Delgadillo. Adelante, senador Castañeda. Gracias. Simplemente para aclarar el trámite, lo que se está solicitando es que el tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que ahí tome la decisión conducente si no tuviera inconveniente. Se obsequia el trámite solicitado por el senador Castañeda y se turna a la Junta de Coordinación Política para su trámite. Senador Mancera. Presidente, para adherirnos también el Grupo Parlamentario del PRD. Se toma nota de la adhesión del senador Mancera. La senadora Alejandra de León. Queda usted adherida a la propuesta de la senadora Delgadillo. Senadora Huet, también está adherido a la propuesta. Senador, el senador Rementería. Doña Noemí, muchas gracias. Doña Minerva, muchas gracias. Queda adherida también a la propuesta.
a la propuesta original, senadora, ya se le dio trámite a la Junta de Coordinación Política y se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Fósil Pérez, quien a nombre de los senadores del grupo parlamentario del PRD presenta punto de acuerdo que solicita a la mesa directiva del Senado que el ahorro del acuerdo de los grupos parlamentarios sea destinado a la reconstrucción de viviendas y a la reconstrucción de infraestructura de escuelas en las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Adelante, senador. Gracias. Con su permiso, señor presidente, y con el gusto, senadoras y senadores, el grupo parlamentario del PRD presenta esta proposición con punto de acuerdo que solicito se le dé trámite de urgente resolución, por la que proponemos a este Pleno que los recursos producto del plan de austeridad del Senado se apliquen a un fin útil y trascendente, como es el apoyo a la construcción de vivienda y la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado. La austeridad no debe ser solo un discurso con el que la clase política se haga publicidad o promueva su imagen social frente a los ciudadanos. Hacerlo así es carecer de ética, es mentir y traicionar la confianza del pueblo. El gasto público que la Cámara de Diputados apruebe en el presupuesto de egresos de la Federación está sujeto a reglas y no puede ser destinado al capricho político de nadie, ni para gastar más, ni para hacer ahorros sin sentido y sin racionalidad. Es vital dar un mensaje claro a la ciudadanía de que su dinero tiene un uso real y útil. Hacer un simple reintegro al erario público por la no ejecución de un gasto programado es una grave responsabilidad, tanto jurídica como política. 3 disposiciones rigen el ejercicio del gasto, como son la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello, la senadora y senadores del PRD proponemos que los 599.6 millones de pesos que se reintegrarán al erario público tengan un destino específico, que tengan una causa justa, como es la ayuda directa a las familias damnificadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y a la reconstrucción de escuelas de estas comunidades y colonias. Estas economías en la ejecución del gasto del Senado en su administración debe destinarse a fines trascendentes, redireccionar estos recursos económicos que estaban destinados al gasto superfluo a objetivos presupuestales que tengan una repercusión directa en la vida de los mexicanos. Que se sienta que el Senado apoya a la ciudadanía. Sustentamos nuestra propuesta en el artículo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, el cual dice que los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestarias, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este presupuesto de egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respectivamente. Al efecto, la Secretaría informará trimestralmente a la Cámara de Diputados a partir del 1 de abril sobre dichos subejercicios. Esta es la propuesta que estamos solicitando, señor presidente, se determine de urgente y obvia resolución por tener una finalidad de justicia en favor de la gente que lo necesita. Muchas gracias, senadores y senadoras. Pues quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Quisiera preguntar muy atentamente al grupo parlamentario del PRD si estaría de acuerdo para satisfacer el trámite que nos solicita, dado que se trata de solicita una resolución de la mesa directiva sobre un trámite que fue planteado por la Junta de Coordinación Política y votado por esta Asamblea, me refiero al acuerdo de austeridad, si estaría de acuerdo que lo turnáramos a la Junta de Coordinación Política para su resolución. Un segundo, tiene la palabra el senador Mancera, que la había solicitado antes. Le cede el turno, senador Salgado. Sonido, gracias. Muchas gracias, compañero senador Mancera. Solo para precisar,
no es posible que nosotros como Senado, el subejercicio o el excedente o el ahorro, como se le quiera llamar, lo mandemos etiquetado o exprofesamente a una acción. No podemos, no son nuestras facultades como Senado. Lo que sí podemos es regresar ese recurso para que el Ejecutivo lo pueda aplicar en un subejercicio y que él va a determinar. Gracias, senador. Gracias, senador. Porque incurriríamos en desvío de recursos. Incurriríamos en desvío de recursos. Gracias, senador. No estamos discutiendo el fondo, le pregunto al PRD. Gracias, senador Mancera. Para que en las mismas condiciones me permita argumentar, por favor, lo que se ha planteado así. Lo que se está solicitando no es un subejercicio, sino es un ingreso excedente, como también apuntó el senador. Es absolutamente procedente que este ejercicio, este ingreso excedente, regrese a la Subsecretaría de Ingresos y que la Subsecretaría de Ingresos, a través de la Unidad de Planeación, tenga una orientación del Pleno del Senado de la República. Y si el Senado de la República considera que debe ser un ahorro con causa, esa unidad de planeación debe tomar en consideración para reasignar a la Subsecretaría de Egresos. Correcto, senador. En cuanto al trámite, ¿está usted de acuerdo en que lo mandemos a la Junta de Coordinación Política para su resolución y planteamiento al Pleno, ya tomando en cuenta todos los argumentos vertidos por usted y por el senador Salgado? Estamos de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Se turna a la Junta de Coordinación Política y tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que solicite a la sección de los Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944. Tiene la palabra la senadora León Gastelum. Con la venia de la mesa directiva, senadoras y senadores, mexicanos y mexicanas. Agua pasa por mi casa, mañana tal vez ya no. A nombre del pueblo de Baja California y del pueblo de Sonora, expongo la vecindad de nuestro país con los Estados Unidos de América se traduce en un cúmulo de interacciones que se desenvuelven en el marco de diversos tratados internacionales cuya naturaleza radica en alcanzar la máxima reciprocidad. En materia de aguas internacionales, concretamente en lo relativo a la cuenca del río Colorado, lamentablemente en los últimos años han predominado los intereses de los Estados Unidos de América, en detrimento de nuestra soberanía nacional. Esta situación adversa ha ocasionado afectaciones graves a los productores agrícolas y pobladores del Valle de Mexicali en Baja California y del Valle de San Luis Río Colorado en Sonora. El 3 de febrero de 1944 se celebró entre Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América el Tratado de Aguas de 1944. Con el cual se constituyó, por efecto del artículo 2, la Comisión Internacional de Límites de Aguas. Su propósito era evitar las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el cauce de los ríos Bravo y del río Colorado. A la instancia así creada le corresponde la aplicación del tratado, su reglamentación, el ejercicio y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud del mismo. Sin embargo, la representación de nuestro país ha abdicado de su misión de hacer valer la soberanía nacional. La región conformada por los valles de San Luis Río Colorado y Mexicali presenta un clima cálido seco. La principal corriente de abastecimiento de agua es el río Colorado,
con un escurrimiento medio anual de más de 1.850 millones de metros cúbicos. Alrededor del 62% de la superficie del Valle de Mexicali es susceptible de explotación agrícola. El 40% de la población económicamente activa se dedica a actividades agrícolas. El municipio de San Luis Río Colorado cuenta con un clima muy seco y el recurso hídrico es reducido por las lluvias, que son muy escasas. Pero gracias a las aguas del río Colorado cuenta con una superficie agrícola de 35,000 hectáreas de riego. En ambos valles, la producción agrícola es la base de la economía y dependen por igual del volumen de agua que, con base en el Tratado de 1944, corresponde a México del río Colorado. El comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas es designado por el presidente de la República. Y sin reparar en que el espíritu del tratado tiene el único propósito de mantener la máxima equidad en función de la mayor o menor carga hídrica del río Colorado, el comisionado de la sección mexicana se prestó a aprobar un esquema del todo contrario a los intereses nacionales y a las necesidades vitales de los habitantes de los valles de Mexicali y de San Luis Río Colorado. Aceptó ceder por obras de infraestructura a pesar de que la fórmula anterior no está reconocida en ninguna de las cláusulas del tratado. Por lo tanto, hizo modificaciones a un tratado internacional sin tener facultades para ellos. El único facultado para este tipo de reformas a tratados internacionales es el Senado de la República. Los acuerdos contrarios a la letra e intención del tratado quedaron contenidos en las actas 319 y 329 del año 2012 y 2017 respectivamente. Los daños y perjuicios ocasionados a los productores y núcleos de población del Valle de Mexicali y del Valle de San Luis Río Colorado, ocasionada por la caída del volumen de agua que recibe por parte de los Estados Unidos de América, inciden de manera inmediata y directa en la economía tanto familiar como regional y en el medio ambiente, impactando el área natural protegida del delta del río Colorado y Alto Golfo de California, protegidas además por el sistema Ramsar, por los humedales que allí existen, y además es el principal problema la causa de extinción de la vaquita marina. Punto de acuerdo. Primero, se requiere con toda atención al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que, por los medios diplomáticos que considere adecuados, solicite a la sección de los Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1994, dejando sin efecto las actas 319 y 323, y en su lugar tomar medidas acordes con el motivo, objeto y estipulaciones de dicha convención internacional para atender las necesidades de infraestructura derivadas del instrumento mismo. No queremos infraestructura si no vamos a tener agua. Segundo, se exhorta respetuosamente al señor presidente de la República tenga a bien proceder a la remoción inmediata del actual comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Tercero, se exhorta respetuosamente al señor presidente de la República se sirva previa definición del perfil para el cargo en consultas con los productores y pobladores del Valle de Mexicali, de Baja California y del Valle de San Luis en Sonora, proceder al nombramiento de un nuevo titular, que la representación de la sección mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas que garantice la observancia puntual del Tratado de Aguas de 1944, así como la defensa de la soberanía nacional, acordando con los Estados Unidos de América las asignaciones de volúmenes de agua que procedan en justicia y equidad. Solicito a la mesa directiva se turne a las comisiones correspondientes, senadores y senadoras. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, senadora León Gastelum. Se turna
a la Comisión de Relaciones Exteriores para referirse al punto de acuerdo relacionado con el exhorto a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la empresa logística de transportación y comercialización JB SADCB. Tiene el uso de la palabra la senadora Sácil de León Vilart, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Este punto se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, dado que la senadora ha decidido turnar esta solicitud. Y asimismo recibimos de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Prevención al Suicidio, que se turna a la Comisión de Salud. Y ahora se concede el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez de Casa Longoria para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, según establece la legislación en materia de víctimas y en materia de desaparición de personas. Tiene la palabra el senador Álvarez y Casa. Gracias, presidente. A nombre del senador Alejandro González, del senador Dante Delgado, la senadora Sácil de León, el senador Raúl Bolaños, el senador Miguel Ángel Mancera y en la mío propio, quiero presentar a esta asamblea y llamar su atención, no solo un punto de acuerdo, sino sobre un tema extraordinariamente grave. Tuve ocasión de platicar con mis colegas del Estado de Veracruz sobre el acontecimiento que se presentó y cómo vio la vida nacional la semana pasada. Escuchamos todos en la prensa la aparición de una fosa con 166 cráneos. Ese dato se ha actualizado y ya son 174 y refleja un drama de la vida nacional. El país, lamentablemente, tiene una condición de dolor y violencia que ya llevamos un registro de las fosas clandestinas. Refleja una dinámica de espirales de violencia y de ausencia del Estado de una extraordinaria gravedad. No existe probablemente mayor dolor el de una familia que no sabe dónde está su hijo, su hija, su esposo. El dolor de una familia buscando a una persona desaparecida ha sido ya de tal magnitud que el derecho internacional de los derechos humanos lo ha tipificado. Trágicamente, el número de personas desaparecidas en México tiene ya un monto similar a lo que sucedió durante el golpe de Estado en Argentina. Ese es el tamaño del trauma nacional. Es el tamaño del vacío y del dolor. Por eso no debe pasar inadvertido lo que sucedió la semana pasada. En cualquier democracia, encontrar una fosa clandestina con 174 cráneos sería motivo de escándalo, de dolor, de irrumpir para preguntar qué es lo que está pasando en el país. En distintos lugares de la República es un fenómeno que se ha reiterado, lo hemos platicado con la senadora Nestora, lo hemos platicado con Josefina Vázquez Mota, lo platicamos con nuestros colegas de Veracruz. Y me parece que es vital que el Senado mande un mensaje poderoso de que no es indolente a uno de los mayores dolores y que sin duda está presente que en búsqueda de una respuesta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho ya un informe especial en la materia. Hay un informe especial sobre personas desaparecidas, desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México. Para darles un dato, solo del 1 de enero del 17 a agosto del 18, la CNDH reporta 163 fosas clandestinas. Es un fenómeno reciente, no solo de la guerra contra el narco. El mismo reporte informa
que del año 2007 a septiembre del 16 se tiene un registro de 1.143 fosas clandestinas. ¿De qué situación estamos hablando que tenemos que llevar un registro de fosas? ¿De qué estamos hablando cuando en realidad el Estado no está respondiendo con la fuerza y el vigor que se requiere, no solo para evitar que eso suceda, sino para proteger y acompañar a las víctimas? Tenemos ya una ley general de víctimas. El Senado fue motor e impulsor de una ley general en materia de desapariciones forzadas y aún así no es suficiente. Necesitamos generar las condiciones de política pública e implementación para que cada vez que actúe un fiscal lo haga con las víctimas. Las víctimas están jugando aquí un papel vital. Veracruz ha sido un ejemplo nacional de cómo los colectivos han salido a buscar, el colectivo Solecito y otros. El colectivo Solecito, solo de 2017 a la fecha, ha registrado en 44 municipios de Veracruz 343 fosas clandestinas. Y por eso es tan importante que lo hagan de la mano de las familias. En la fosa que refiero se encontraron 122 documentos. Es vital que se trabaje con las familias para que no se enteren por la prensa si uno de sus familiares está ahí. El sentido de este acuerdo, colegas, compañeros, compañeras, es pedirle a la Fiscalía de Veracruz que trabaje en combinación con las víctimas. Hemos conversado con los distintos coordinadores parlamentarios y convenimos que no fuera de urgente y obvia resolución, porque hay preocupación de que pudiera intervenir también la PGR en este tema, y por eso convenimos en turnarlo a la Junta de Coordinación Política, de manera que en la propia Junta se pueda atender la importancia de este asunto. Nos parece vital, me parece vital, que el Senado se pronuncie sobre un tema de lesa humanidad. Probablemente no hay peor violación que la desaparición forzada. Por lo anterior, le solicitaría a la Junta pudiere de la manera más pronta y expedita atender este asunto que espera en Veracruz y en muchos lugares más de la República una respuesta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor senador. Tal como usted lo solicitó y ha convenido con los coordinadores parlamentarios, se turna a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra la senadora Bertalicia Carabeo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas por particulares. Tiene la palabra la senadora Carabeo.